Segundo episodio de El ego reductor de Luis Eduardo Gottman. Capítulo 2. Seguro a ti también te pasó. En una etapa de mi vida me vi envuelto en una vorágine de preguntas existenciales que perturbaban mi paz interior. La necesidad incesante de descubrir quién era y cuál era mi propósito en este vasto mundo se apoderaba de mis pensamientos. Sentía urgencia de dejar una huella significativa en esta existencia. Estuve sumergido en las aguas de los testigos de Jehová, cristianismo, catolicismo, cábala, budismo, metafísica, gnosticismo, vedantismo y la hermandad blanca, pasando de un libro a otro, de un curso a otro. Hice seminarios y retiros espirituales, acumulé más de 5.000 libros e información sobre diversos temas que me hacía sentir muy orgulloso de que a mi joven edad ya pisaba terrenos del conocimiento oculto. Ante este caudal de datos, lo único que acrecentaba era mi inconformidad y desazón de no conocer el sentido de mi vida, mi misión y mi propósito. Eso me atormentaba, generando una sensación de divagación y pérdida de tiempo. En medio de esa búsqueda percibía un llamado constante. Hoy comprendo que una parte de ese llamado, aunque impregnado de buenas intenciones, estaba teñido por el ego, la necesidad de sentirme especial y ser reconocido. Luego de unos cuantos desaciertos, he aprendido a discernir entre el auténtico llamado del alma y las sutilezas engañosas del ego, abrazando una búsqueda más genuina de mi verdadero ser y propósito en este fascinante viaje llamado vida. En la búsqueda de respuestas sobre quién soy y qué vine a hacer en este mundo, he atravesado paisajes internos que oscilan entre la confusión y la claridad, entre la ansiedad y la paz. En mi exploración, descubrí que la verdadera espiritualidad no reside solo en las prácticas externas, sino en la conexión profunda con mi ser interior. Aprendí que el propósito no siempre se revela con estruendo, a veces se despliega sutilmente en los momentos cotidianos y en la conexión con los demás. Al sumergirme en esta travesía espiritual, reconocí que más allá de la necesidad de reconocimiento y la búsqueda de grandeza, yace un propósito más profundo, el servicio desinteresado, la felicidad sin dependencias y la evolución del ser. Quisiera advertirte que mi intención no es convencerte de alguna teoría o creencia. Aquí lo más importante es verificar y comprobar. Es un viaje que invita a despojarse de patrones de pensamiento o creencias a la luz de la espiritualidad científica. Así que, en esta odisea espiritual, te invito a explorar, a cuestionar y a descubrir. No se trata de aceptar ciegamente, sino de mirar con ojos de discernimiento, de abrazar la espiritualidad desde una perspectiva científica que busca entender y verificar en lugar de imponer. Observa con agudeza, pregunta con curiosidad y permítete descubrir el propósito que late en el corazón de tu existencia. La espiritualidad científica no busca respuestas rígidas, sino una comprensión en constante expansión, donde cada descubrimiento es una pieza en el rompecabezas de la verdad universal. Comencemos. ¿Quién eres realmente y a qué viniste? No eres lo que crees que eres, y eres más de lo que crees que eres. Fácilmente puedes verificar que eres multidimensional, pues en tu experiencia de vida hay aspectos que trascienden lo físico, como tus pensamientos, sentimientos, emociones, carácter, temperamento, actitudes, ideales, sueños y expectativas, entre otras. No tienes por qué saberlo y aceptarlo. Partiremos del hecho que la mayoría de nosotros tenemos ideas arcaicas y pseudomitológicas
que han nutrido nuestras creencias. No eres lo que crees que eres hasta ahora. A la luz de la ciencia y de la espiritualidad científica, hay evidencias de que eres más que un muñeco de barro. No eres tu nombre, nacionalidad, profesión, logros. No eres el hijo de tu mamá. No eres el cargo que desempeñas, ni la carrera que estudiaste. No eres nada de eso. Tan solo son etiquetas y condicionamientos que aprendiste y con los cuales te has identificado a lo largo de tu existencia. Esta afirmación es una poderosa declaración de la verdad sobre nuestra verdadera naturaleza. No somos nuestras etiquetas ni nuestros condicionamientos. Somos seres espirituales que han venido a este mundo a experimentar la vida. Estas identidades son simplemente etiquetas que nos han sido dadas por otros. Nos dicen quién somos según las expectativas de la sociedad. Cuando nos identificamos con estas etiquetas, nos limitamos a nosotros mismos. Empezamos a creer que somos lo que decimos que somos. Por ejemplo, si nos identificamos con nuestro nombre, empezamos a creer que somos esa persona. Empezamos a creer que tenemos que actuar de cierta manera para ser aceptados. Lo mismo ocurre con nuestras otras identidades. Cuando nos identificamos con nuestra nacionalidad, profesión, logros, etc., empezamos a creer que somos esas cosas. Empezamos a creer que tenemos que actuar de cierta manera para ser exitosos. Desde que nacemos, somos bombardeados con mensajes sobre quiénes debemos ser. Nos dicen que debemos ser inteligentes, exitosos o guapos. Estos mensajes se graban en nuestra mente subconsciente y nos llevan a identificarnos con estas etiquetas. Sin embargo, es importante recordar que estas etiquetas no son reales, son simplemente construcciones mentales. Nuestra verdadera naturaleza es mucho más profunda que nuestras identidades externas. Somos seres espirituales que han venido a este mundo a experimentar la vida. ¿Eres un cuerpo o tienes un cuerpo? La respuesta corta es que no somos nuestro cuerpo, somos seres espirituales que han tomado forma humana. Nuestro cuerpo es simplemente un vehículo que nos permite experimentar el mundo físico. La respuesta larga es más compleja. Nuestra identidad está formada por una serie de factores, incluyendo nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras experiencias y nuestras creencias. Sin embargo, estos factores no son lo que nos define en su última instancia. Nuestra verdadera naturaleza es la conciencia, la esencia pura que subyace a todo lo demás. La conciencia es lo que nos permite experimentar el mundo, lo que nos da la capacidad de pensar, sentir y actuar. Cuando nos identificamos con nuestro cuerpo físico, nos limitamos a un minúsculo apartado de nosotros mismos, que solo nos lleva a creer que somos lo que vemos en el espejo. Empezamos a creer que tenemos que actuar de cierta manera para ser aceptados. Sin embargo, cuando nos identificamos con nuestra verdadera naturaleza, la conciencia, nos liberamos de estas limitaciones. Empezamos a ver que somos más que nuestro cuerpo físico. Empezamos a ver que somos seres espirituales que han venido a este mundo a experimentar la vida. Es crucial comenzar reconociendo que lo que creías ser no define tu esencia. Esta es la primera etapa del viaje hacia la autorrealización. Otros le llaman iluminación, pero yo prefiero llamarlo ser consciente. ¿Ser consciente de qué? Cuando reconocemos que nuestro cuerpo físico no es lo que nos define, podemos empezar a liberarnos de su control. Me propongo guiarte en un viaje práctico para que reconozcas de manera tangible la verdad esencial que yace más allá de estas capas superficiales de identidad. Ser consciente no es solo vestir de blanco, comer verde o practicar yoga. Incluso quienes hacen estas cosas pueden estar desconectados de su verdadera naturaleza. La conciencia es la comprensión de nuestra esencia,
de quiénes somos realmente. Para ser conscientes debemos ir más allá de las apariencias y profundizar en nuestro interior. Debemos observar nuestros pensamientos, emociones y experiencias sin juzgarlos. Debemos estar presentes en el aquí y el ahora y dejar ir el apego al pasado y al futuro. Cuando hacemos esto, comenzamos a experimentar la verdadera conciencia, al ver el mundo con nuevos ojos y a entender nuestro lugar en él. El cuerpo, ¿qué soy? Humano, yo deseo. La mente, ¿cómo soy? La personalidad, yo creo. Y el espíritu, ¿quién soy? Esencia, yo sé. ¿Qué hago aquí? Estás inmerso en una experiencia que, a los ojos de aquel que no reconoce el orden universal y las leyes que lo gobiernan, puede parecer un caos. En la actualidad, puedes tener la certeza de que todo lo que existe es perfecto y está sujeto a un orden matemáticamente exacto. Una frase que suele generar desazón y llama de inmediato al rechazo porque no es sencilla de entender. Para desentramar esto se requiere una explicación. Antes que nada, y para responder la inquietud de ¿qué hago aquí?, es crucial comprender que la evolución no ocurre a nivel de las formas externas, sino que es la conciencia dentro de la forma la que evoluciona. Cada uno de nosotros surge como un punto de luz emanado desde el centro del universo, completamente inocente, y nuestro destino es retornar puros al origen. La razón fundamental de nuestra participación en esta experiencia de vida es la evolución. Este proceso de evolución puede asemejarse al ingreso a la escuela, donde nos enfrentamos a diversas asignaturas y gradualmente avanzamos a niveles superiores de conocimiento de acuerdo con el desempeño y desarrollo de habilidades correspondientes al nivel. Imagina a un niño en preescolar iniciando la escuela con habilidades y competencias limitadas. En esta primera etapa comienza por desarrollar ejercicios básicos que fomentan su motricidad y adaptación al medio. Es probable que cometa errores y viole las reglas, ya que su comprensión aún es incipiente y está explorando su entorno. En la primaria, el niño se enfrenta a tareas y ejercicios propios de su edad, adquiriendo mayores habilidades motoras y cognitivas. En la secundaria, se encuentra con materias que exigen más atención y compromiso, se requiere habilidades y competencias específicas. La falta de estas habilidades podrían llevar a la repetición del curso. Al llegar a la universidad, el estudiante ha acumulado un bagaje de conocimientos y se prepara para elegir una carrera acorde a su vocación, determinando su capacidad para actuar y servir en la sociedad. Esta metáfora está vinculada con los niveles de conciencia y resulta asombrosamente similar al proceso pedagógico del universo. Así como un estudiante progresa de nivel en nivel, el ser en evolución avanza a través de niveles de conciencia. Cada nivel está marcado por un mayor entendimiento, desarrollo de habilidades y compromiso con su crecimiento personal y espiritual. El proceso de evolución podemos compararlo con una escuela, donde enfrentamos ciertas materias y gradualmente avanzamos a niveles más altos de conocimiento, de acuerdo con el desempeño y desarrollo de habilidades correspondientes al nivel. ¿En qué nivel estás? Niveles de conciencia y experiencia humana personal. Primer nivel: la manifestación del instinto en su máxima expresión, la selección natural, defensa de la vida, no hay sentimientos. Segundo nivel de conciencia: la máxima expresión de la ley del talión y el más fuerte, no hay sentimientos, es el lugar de los malos. Tercer nivel de conciencia: la expresión de la sobrevivencia económica, competencia desmedida y egoísmo, el lugar de los buenos. Y cuarto nivel de conciencia: la máxima expresión de respeto y la incondicionalidad, respeto por el orden universal, ya no hay lucha,
el lugar de los justos. Los problemas que aparecen en un nivel de conciencia solo se pueden resolver en el siguiente nivel y así sucesivamente. Cada nivel de conciencia tiene sus funciones correspondientes y según tu desarrollo te autoubicas y te autoclasificas. No puedes pasar de un nivel evolutivo a otro superior sin haber cambiado por dentro, o sea, sin haber hecho el respectivo proceso de aprendizaje. Cuando no aprendes las experiencias que la vida te presenta, estas situaciones se repiten porque no las has entendido. La única forma de completar el aprendizaje en un nivel es aprovechar todas las experiencias que se dan en ese nivel. Esto implica un cambio interior, porque el comportamiento social que corresponde a un primer nivel de conciencia es muy diferente al que corresponde a otro nivel. Es importante tener claro que no hay que cambiar el cuerpo, sino la mente. La estructura del campo mental es donde se procesa la experiencia del ser humano. El cuerpo contiene la mente contiene la conciencia. Los problemas del ser humano, única y exclusivamente, radican en la mente, razón por la cual debemos limpiarla para procesar información de mejor calidad. El resultado que recibes te está mostrando lo que tienes en tu interior. Para que te ubiques, la evolución de la conciencia dentro de la forma humana consiste en el proceso mediante el cual la conciencia permanente adquiere la información que le falta para completar su desarrollo. Para hacernos eficientes y aprovechar nuestro tránsito vital o experiencia de vida, lo único que hace falta es dejar de sufrir y dejar de luchar contra el orden del universo. Cuando has sufrido lo suficiente, estarás preparado para comprender las leyes. Para cesar tu lucha externa, tienes que cesar tu lucha interna y para ello necesitas haber aceptado que todo lo que existe y todo lo que sucede tiene un propósito de amor. Gerardo Schmedling. Somos seres en un proceso evolutivo y en la medida que avanzamos nos hacemos correspondientes con otro tipo de experiencias más armónicas. Puede ser un punto de inflexión y nos invita a descubrir el llamado mérito, dharma, misión, evolución o trascendencia. Todo lo que sucede es perfecto porque está en su proceso hacia la perfección. Séneca. El proceso pedagógico de la vida. La vida es la escuela a la que hemos venido a aprender a vivir. Séneca. En cada conferencia, cuando pregunto a qué vinimos a este mundo, la respuesta automática es a ser felices, como si estuviera en la punta de la lengua de todos. Es intrigante observar cómo, a pesar de tener tan claro el propósito de nuestra existencia, se ha vuelto difícil materializarlo. ¿Por qué es tan complejo conectar con ese anhelado estado de felicidad? Indudablemente, la naturaleza del ser humano se inclina hacia la realización y el desarrollo, o, mejor dicho, hacia la máxima expresión de sí mismo. Sin embargo, existen numerosos factores que obstaculizan este proceso natural. Si es cierto que vinimos a ser felices, ¿por qué resulta tan complicado? ¿Por qué hay que sufrir? Muy pocos acertamos antes de errar. Sin errores no es posible el aprendizaje. Séneca. El sufrimiento es una fuerza que impulsa al cambio para salir del sufrimiento mismo. Cada uno vive lo que necesita vivir. El sufrimiento, aunque indeseado, a menudo actúa como un catalizador para la transformación. En esos momentos de dolor y angustia se abren oportunidades para la introspección y el crecimiento interior. Es como una sacudida que despierta nuestra conciencia, llevándonos a cuestionar, a buscar respuestas y a explorar las dimensiones más profundas de nuestro ser. Cuando notas que el sufrimiento va desapareciendo y que cada vez es más evidente tu estado de invulnerabilidad y de dependencia interior,
estás evolucionando y alcanzando la sabiduría. Al no depender de nada ni de nadie, tu capacidad de crear, hacer y servir se amplía. Es claro que solo los resultados te muestran tu nivel de sabiduría e ignorancia. Entonces, esto no es una creencia, es una evidencia. Todos los seres humanos venimos a la Tierra, escuela, a aprender algo muy puntual, a ser felices sin depender de nada ni de nadie. ¿Cuál es el propósito de la vida? Enseñanzas del tikkun, palabra aramea que significa corrección. Elige las cosas que más te molestan y dedícate a hacerlas de manera consciente. Ariel Grunwald, maestro de Cábala. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento está sustentado por una fuerte carga de creencias que te impiden ver la realidad de la vida como realmente es. Todo acontecimiento es neutro, solo que tu mente contaminada lo interpreta y genera sentimientos que se convierten en acciones poco armónicas. El sufrimiento es como una droga de la cual te haces dependiente, en la que se prefiere el dolor al dolor del cambio. El sufrimiento está basado en interpretaciones. Si tu interpretación de un hecho te trae sufrimiento, pregúntate, ¿qué tipo de interpretación hice? Seguramente llegarás a la conclusión de que hiciste una interpretación desde la ignorancia, desde la falsedad de tus conceptos, porque si la interpretación del hecho te deja paz interior y trae armonía y satisfacción, es una interpretación verdadera. Mientras haga una interpretación falsa, el resultado en la mente será de sufrimiento, frustración y rechazo. Y todo eso va a producir un descenso de mi energía vital. La mayor parte del sufrimiento es innecesario, es creado por uno mismo mientras sigamos identificándonos con la mente. Eckhart Tolle, el poder de la hora. Naturaleza del ego. La naturaleza del ego es compleja y a menudo tumultuosa. El ego percibe el mundo como problemático, lo que lo impulsa a constantes intentos de cambio, llegando a despedazarse en el proceso. La esencia del ego se revela a través de la lucha constante, el conflicto interno, la confrontación con el entorno, la carga pesada de la culpa, el rencor y el resentimiento que lo lleva al sufrimiento. La base de la naturaleza del ego está cimentada en ilusiones, construyendo una estructura que no es real, sino más bien una amalgama de mentiras, suposiciones y creencias arraigadas como verdades incuestionables. Esta construcción ilusoria se manifiesta en la actualidad en la actitud ofensiva del ego, siempre en guardia, listo para defenderse ante cualquier amenaza percibida. En su afán de mantener su propia realidad distorsionada, el ego se encuentra en un estado perpetuo de batalla. La rendición, la aceptación y la apertura a nuevas perspectivas son conceptos que desafían su naturaleza, ya que se aferra a la ilusión de que su existencia depende de la resistencia constante. Es un mar de confusiones gracias a sus interpretaciones. El hecho lleva a la interpretación, que lleva al sentimiento y lleva a la acción. El único problema reside en tu interpretación. Un hecho sin interpretación no genera sentimientos. Los sentimientos están basados en interpretaciones y las interpretaciones te llevan a las acciones. Todo está en el juicio, la calificación, clasificación, creencia que tengas de un evento, y es lo que desencadena los sentimientos que al final te llevan a tener acciones en proporción a tus sentimientos. Una de las mayores armas egoicas es justamente el sentimiento. Los sentimientos están basados en las creencias e interpretaciones y resultan ser fluctuantes, heribles, alterables y traicioneros. Por tanto, no son buenos consejeros ni sirven para establecer relaciones,
negocios o para educar. Los sentimientos y el sentimentalismo se convierten en uno de los principales obstáculos de avance. Pero a la luz de la sabiduría, los sentimientos tienen una función maravillosa, y es que son una herramienta de autoindagación que arroja información sobre el desarrollo interior y la relación con el entorno. Funcionan como un barómetro. El sufrimiento comienza cuando nombras o etiquetas mentalmente una situación como mala o indeseable. No se trata de resignación y pensamientos hippies llenos de paz y amor. Míralo con la lupa del sentido común. La experiencia muestra que aceptar la realidad rompe el hechizo del sufrimiento y libera la energía de la acción. El sufrimiento es inútil, pero es importante, o sea, no es bueno ni malo, solo es necesario. Todo el universo cumple una función y sin duda el sufrimiento cumple la suya a cabalidad. ¿Cuál es la función del sufrimiento? El sufrimiento es una herramienta para la evolución de la conciencia y cumple tres importantes funciones. Primero, evitar que la evolución de la conciencia se detenga. Cuando vivimos en un estado de comodidad y satisfacción, es fácil caer en la complacencia y dejar de crecer como personas. El sufrimiento nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a enfrentarnos a nuestros desafíos. Esto nos impulsa a aprender y crecer y nos ayuda a evitar estancarnos en nuestra evolución. Segundo, medir el nivel de ignorancia individual. El sufrimiento es una señal de que hay algo que no entendemos o que no estamos haciendo bien. Cuando sufrimos es porque estamos en conflicto con nosotros mismos o con el mundo que nos rodea. Este conflicto nos ayuda a identificar nuestras áreas de ignorancia y nos motiva a buscar la verdad, la comprensión y lo que falta por aprender. Y tercero, facilitar el reconocimiento de la verdad. El sufrimiento nos muestra nuestras imperfecciones y nos obliga a enfrentarnos a nuestras sombras. El sufrimiento es una herramienta valiosa para la evolución, es una parte inevitable de la vida. No podemos evitarla, pero podemos aprender a usarla como una oportunidad para crecer y evolucionar. El sufrimiento no tiene ninguna influencia sobre lo externo, pero sí altera el estado mental del sufriente. Por eso es inútil desperdiciar tu preciosa energía vital. No he evidenciado cómo el sufrimiento de alguien ayude a otro a solucionar sus conflictos. Sufrir con otros y por otros genera lucha. Así que solo se sufre por ignorancia. El sufriente nunca quiere sufrir solo. Alguien que sufre requiere de otra persona que, acongojada y triste en su proceso de vida, patrocine su sufrimiento. Como estamos en ego reductor, esta afirmación podría ser una ofensa que te lleve a sacudir la cabeza, dándole un no rotundo a esta idea con la sentencia «no estoy de acuerdo». Y no tienes que estarlo, mucho menos debes creerlo. Te invito a verificar, a pasar por la lupa de la razón y la observación consciente para que saques una opinión basada en tu criterio racional y no basada en tus limitaciones y arraigos.